Calmo. Calmos. Hola, hola, soy Javi Samayoa, hijo, esposo y padre, músico, maestro y misionero y fundador de Vitae Academy, donde nos enfocamos en la educación de la formación humana desde chiquitos. Yo soy un gran enamorado de la teología del cuerpo. Tenemos un gran tema para hablar el día de hoy, pero antes de eso te quiero hacer dos preguntas. ¿Listo? Número uno, ¿creciste en un hogar cristiano? ¿Ok? Lo más probable es que sí. Ahora, número dos, si sí creciste en un hogar cristiano, tuviste una conversación abierta, honesta y normal sobre el plan divino, glorioso y maravilloso de Dios en habernos creado como seres sexuales. Repito la pregunta porque puede que te haya parecido un poco abrumadora. En tu crecimiento cristiano, si es que sí creciste en un hogar cristiano, tuviste una conversación abierta, honesta y normal sobre el plan divino y glorioso y maravilloso de Dios en haberte creado como un ser sexual. Cuando he hecho esta pregunta a lo largo de los años a grupos de jóvenes y adultos, casados, solteros, de todo, he hecho estas dos preguntas. En la primera, la mayoría levantan la mano. En la segunda, casi nadie, la minoría o nadie. Y eso, wow, a mí me pega como hemos estado expuestos todo este tiempo a quien Dios es y aún así no tenemos muy claro quiénes somos nosotros y por qué estamos hechos así. Entonces, eso es lo que queremos explorar el día de hoy. Queremos explorar nuestros cuerpos. ¿Pero cómo? ¿Cómo nuestros cuerpos hablan de Dios? Entonces, vengan, entremos por este camino. Así que, ¿quién había escuchado de qué es la teología del cuerpo? Probablemente ya. Es un tema que se ha estado hablando más y más hoy en día, pero yo también uno a esta pregunta. ¿Ya has leído la teología del cuerpo de cubierta a cubierta? Esos son pocos. Lo lindo de esto es de que podemos sintetizarlo en que Juan Pablo II nos quiere compartir mensajes muy poderosos y muy fundamentales para tener una nueva manera de pensar y de vivir. San Juan Pablo II simplemente, o más bien inicialmente, habla de cómo Dios quiere que su plan de amor para nosotros sea tan obvio y tan atractivo que lo estampó literalmente en nuestros cuerpos. ¡Wow! Dios quiere que su plan sea tan claro para nosotros que lo estampó en nuestros cuerpos. Por ende, nuestros cuerpos hablan de Dios. Por ende, nuestros cuerpos son teológicos. ¡Wow! Juan Pablo II, como un buen hombre de su época, él sabía que había un gran debate con el legalismo, el relativismo, con la revolución sexual, con las cosas que estamos viviendo y cosechando hoy en día. Entonces, él atendió a la pregunta que se hacía el día es, ¿hasta dónde puedo llegar, Padre, antes de que sea pecado? Eso se llama legalismo. Juan Pablo II cambió la pregunta del legalismo hacia la libertad, donde Juan Pablo II más bien hace una pregunta muy diferente. ¿Cuál es la verdad de nuestra creación como hombre y mujer y el llamado de los dos a hacerse una sola carne? ¿Cuál es la verdad sobre la sexualidad para vivir la vida que profundamente deseamos? ¡Wow! Qué lindo explorar nuestra fe y nuestra existencia humana en base a estas dos preguntas. Ahora, antes de tirarnos al agua, solo sepamos una cosa. San Juan Pablo II, originalmente Karol Wojtyla, escribió estos textos a lo largo de varios años y la primera vez que lo comenzó a compartir fue como papa, ya electo papa en 1979, y lo hizo a lo largo de 5 años. Los miércoles, la audiencia de los miércoles que él ofrecía ahí en el Vaticano en aquella época, él hablaba sobre esta teología ciała, teología del cuerpo en polaco.
y él compartió 129 charlas, aunque escribió 135. Él se basa sobre la Biblia, el catecismo, sobre la encíclica, por ejemplo, Humanae Vitae de San Pablo VI, Concilio Vaticano II, demás inspiraciones, y es una obra de teología, antropología y filosofía. ¿Qué significa eso? Habla sobre quién es Dios, sobre quién somos nosotros y cómo estamos llamados a pensar y a vivir. ¿Ok? Entonces, lo que él hizo en 5 años, nosotros lo vamos a hacer en, ojalá, 50 minutos. Listos. Juan Pablo II propone dos, o más bien explora estas dos preguntas y nos las comparte de una manera bien linda porque no la impone, sino lo propone. Y él lo hace desde su propia experiencia, respetando e invitando a nuestra propia experiencia subjetiva. O sea, cada uno acá tiene una historia que es única, irrepetible y reemplazable. Y San Juan Pablo II viene y dice, pon esto a prueba y mira cómo te aplica a ti. Yo he encontrado esto profundo, verdadero y transformador. Él nos explora dos preguntas. Número 1, ¿qué significa ser humano, creado como hombre y mujer? Y número 2, ¿cómo vivo mi vida de una manera que traiga verdadera felicidad? Ahí está. ¿Qué significa ser humano creado como hombre o mujer? Perdón. Y número 2, ¿cómo vivo mi vida de una manera que traiga verdadera felicidad? Clave, clave, clave. Tengamos esto presente. Ok. Entonces, San Juan Pablo II, tremendo, tremendo hombre, tremendo papa, nos comparte dos partes de su teología del cuerpo. La primera parte, él cita las palabras de Cristo. Y en la segunda parte, él desarrolla sobre lo que es el sacramento. Muy importante tener esto bien claro, porque las palabras de Cristo son 3 momentos en el Evangelio donde Cristo se encuentra especialmente con líderes de la fe y habla sobre temas sobre nuestro diseño humano, ¿ok? Cosas que van hacia el inicio, por ende Cristo apela al principio, cosas que hablan hacia el presente, Cristo apela al corazón humano y palabras que son hacia el futuro. ¿Okay? Cristo apela hacia la resurrección. A eso le llamamos hombre original, hombre histórico y hombre escatológico. ¿Escato qué? Escatológico. Significa la ciencia sobre el más allá, después de nuestra muerte. Escatología. Y eso nos interesa mucho porque esta vida se va a acabar. Y Cristo ha hablado sobre una segunda venida, sobre el cielo, sobre salvación, condenación. Entonces, esto está dentro de las palabras de Cristo, primera parte, y la segunda parte es el sacramento. A ver, te hago una pregunta. ¿Sabes lo que es sacramento? ¿Qué es? Te voy a proponer una definición que a lo mejor no hayas escuchado. Un sacramento es una señal visible de una realidad invisible. ¿Ok? Es una manera que San Juan Pablo nos propone de cómo nosotros, a través de aquello que podemos ver y tocar, podemos llegar a conocer aquello que no vemos y no tocamos aún. Y en esta parte él habla sobre la dimensión de la alianza matrimonial, pero no solo entre hombre y mujer, ya veremos, y de la gracia, sobre la dimensión de este signo matrimonial, y finalmente sobre la ley de la vida como herencia para nosotros. Bueno, esto sí está grueso, pero lo lindo es de que lo vamos a explorar juntos. Entonces, nosotros hombres, ¿sabes cuál es de las mejores preguntas que te puedes hacer como hombre? ¿Qué significa ser hombre? Y si tú eres mujer, ¿cuál es de las mejores preguntas que te puedes hacer? ¿Qué significa ser mujer? Así de sencillo, porque eso conlleva toda mi existencia. Mi biología dice en toda su existencia que yo, Javier, soy XY. Tú me quitas un pelo o se me cae un pedacito de piel o un pelito aquí y tú lo pones en un microscopio con el equipo necesario, Javier es hombre, sus cromosomas revelan XY y el resto de las cosas, ¿verdad? Es de tez clara, pelo castaño, guapo, lo que sea, pero soy hombre. Y si tú tienes XX, mujer. Entonces mi biología revela quién soy.
Y la teología construye sobre la biología. La gracia de Dios construye sobre la naturaleza humana. Qué lindo es esto. Entonces, tirémonos acá sobre la primera parte, las palabras de Cristo. Ok, entonces, aquí tengo una hoja en blanco. Pero tú tienes imaginación. Así que quiero que te imagines que esta es la obra más linda jamás vista en toda la creación. ¡Wow! ¿Qué ves? ¿Sabes qué veo yo? ¿Y qué nos enseña la iglesia y la historia humana? Aquí veo al hombre y a la mujer como originalmente fueron diseñados y como originalmente se encontraban. ¿Qué hay más bello de lo creado que eso? ¡Wow! Y nosotros participamos en esto. Esto es el hombre original. A imagen y semejanza, pureza total, sabiduría total. Eran unos cracks. Pero algo pasó. Ahora, antes de hablar de ese algo, exploremos sobre cuál era la experiencia original de ellos. La experiencia original de ellos es que, como dice el Génesis, y esto lo cita San Juan Pablo II, estaban desnudos y no sentían vergüenza. Y no solo se refiere a desnudez de cuerpo, de hecho es desnudez total, porque el cuerpo revela a la persona. Eso es central para nuestra existencia humana. Nosotros tendemos a pensar de una manera dividida, pero no. San Juan Pablo II nos recuerda que el cuerpo revela a la persona y nos mirábamos el uno al otro desnudos y no había vergüenza. Revelación total de la persona. Qué lindo. San Juan Pablo II habla sobre estas tres experiencias originales. Uno es la soledad original, donde el hombre, cuando digo hombre me refiero a la humanidad, se encontraba sola frente al resto de la creación. Yo no sé si tú has ido al campo alguna vez y podrás estar rodeado de todo tipo de árboles y animales y todo, pero si no estás con alguien más, tú te sientes solo. ¿Por qué? Si estás acompañado de pájaros y perros y gatos, a lo mejor hasta leones y tigres, pero no hay alguien más ahí, te sientes solo. Hay una diferencia entre el resto de lo creado y tu propia creación. Entonces esa experiencia original de soledad, Juan Pablo II le llama soledad original y existe en esa primera dimensión, pero también existe cuando el género masculino vio al género femenino, él la vio a ella y ella a él, sintieron ambos ese sentido de soledad. ¡Wow! Aquí hay otra persona, pero no es exactamente igual a mí, lo cual conlleva a la siguiente experiencia, que es la experiencia de unidad original, donde al verse el uno al otro, pudieron verlo en sus cuerpos que estaban llamados hacia la unión. ¿Y cómo sucedía esa unión? A través de la unión sexual, porque de ahí viene la vida. De ahí vienes tú y vengo yo. Podríamos decir que la historia humana es quién ha tenido sexo con quién. ¡Wow! Poderosísimo. Entonces en ese momento ellos se vieron con la mirada interior, la mirada de pureza. Y por eso, ¿verdad?, podemos entender que Adán diga, ¡wow! Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Porque vio en ella algo que no había visto en nadie más. Entendió el sentido de esa experiencia de soledad original, unidad original, y precisamente porque estaban desnudos, desnudez original. Pero es una desnudez en total pureza y sin vergüenza. Entonces ellos se vieron no meramente como algo biológico, sino más aún como algo teológico. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos conocían el amor de Dios a quien podían ver, a través de sus propios cuerpos. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Hay más. Vamos al siguiente. Entonces, ¿qué hace que el cuerpo humano sea teológico? Yo te pregunto, ¿qué hace que sea teológico? ¿Sabes?
Te propongo lo siguiente, que nuestro cuerpo es unidad de cuerpo y alma, es un matrimonio de biología y teología, ¿ok? Y que nuestro cuerpo es sacramental. Recordemos qué significa sacramento, señal visible de una realidad invisible. Entonces, mi cuerpo está haciendo algo o alguien visible que tú no puedes ver. Por eso es importantísimo entender el cuerpo humano. La teología del cuerpo es es simplemente otra manera de decir que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Levante la mano, ¿quién ha visto a Dios? Yo aún no, espero verlo. Pero si te veo a ti y tú me ves a mí, de alguna manera empezamos a entender quién es Dios. Ahora podemos inclusive entender si hago un fast forward, un brinco hacia adelante, porque Cristo dijo, lo que le hagan a alguno de estos, y se refería a los pobres en ese caso, me lo hacen a mí también. Es una manera de decirnos, esto que ustedes ven y hacen, se lo hacen a mí, a quien no me ven. ¿Ok? Regresando aquí entonces al tema, es que nuestros cuerpos no hacen sentido solitos. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios como hombre y mujer, y solo en la luz de vernos el uno al otro es que cada uno descubre el significado de sus propios cuerpos. Eso es lo increíble. No estamos hechos para vivir en soledad. No se vive tal cosa como la fe en soledad. Todo tiene un sentido esponsal. Por eso, una de las premisas centrales de la teología del cuerpo es, número 19:4, que el cuerpo y solo el cuerpo es capaz de hacer visible lo invisible, lo espiritual y lo divino. Ha sido creado para transferir a la realidad visible del mundo el misterio escondido desde la eternidad en Dios y ser así su signo. Wow. Paremos ahí. El cuerpo y solo el cuerpo es capaz de hacer visible lo invisible. Eso es la parte sacramental, lo espiritual y lo divino. Como digo, no podemos ver ángeles, no vemos a Dios, no vemos el cielo aún. Pero nuestro cuerpo empieza a hacer visible esto. Y aquí dice, ha sido creado para transferir a la realidad visible del mundo el misterio escondido desde la eternidad en Dios. ¿Qué es eso, perdón? Si tú sabes qué es eso, ganaste el examen. Y no me refiero al examen de matemáticas, me refiero al examen de la vida. Aunque no es realmente un examen, pero estás listo para el cielo. Si tú sabes responder eso, estás lista o listo para el cielo. El misterio escondido desde la eternidad en Dios es Dios mismo en 3 personas. Mucha gente cree en un solo Dios. ¿Ok? Gracias a Dios, hoy en día conocemos el monoteísmo, un solo Dios. Pero pocos se dan cuenta que dentro de ser un solo Dios, Él es 3 personas. Porque si Dios es amor, el amor para existir, para mantenerse y para expandirse, necesita ser dado y necesita ser recibido. Si no, ¿cuál es el objeto del amor? No existe en soledad. Y este era un tema que le fascinaba a San Juan Pablo II. Cómo el amor no existe en soledad y por ende, si Dios es amor, Dios se da, Dios se recibe y Dios es. Entonces, ¿qué significa cuando nosotros hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Esa es una de las oraciones cristianas más profundas que jamás haremos. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Que existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu Santo y los 3 son un solo Dios. Que está el amante, el amado y el amor mismo. El que da, el que recibe y el don dado y recibido. En otras palabras, es una familia divina, es la familia divina. Y si nosotros seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios especialmente en ese modelo de familia. Ahora empieza a hacer sentido porque hay un papá, hay una mamá, hay hijos, claro, considerando que han venido de sus hijos. Pero ese es el modelo de la familia humana.
¡Wow! Es modelado en base a la familia divina. Y nosotros estamos llamados a participar ahí adentro de la familia divina. Dios es amor. Ahora, ojo, esto no significa que Dios es sexual, ¿ok? Nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza y no viceversa. Dios es divino. Pero como nosotros somos el matrimonio de cuerpo y alma, lo manifestamos en el matrimonio de hombre y mujer de una manera sexual y de ahí viene la vida. Tiene que existir alguna manera en que venga la vida. Pues Dios escogió el vehículo sexual y por ende es precioso, por ende es glorioso y por ende es tan atacado. En nuestra iglesia conocemos un dicho: fíjate en aquello que es más atacado y te darás cuenta que es lo más sagrado. ¿Con qué razón el matrimonio, la familia y la sexualidad están siendo tan atacados? Porque son lo más sagrado de nuestra experiencia humana y lo que más cerca nos puede llegar a apuntar quién Dios es. ¡Wow! Entonces, continuando ahora hacia la siguiente parte, hacia el hombre histórico. Ese es el día de hoy. Si recuerdas lo que sucedió en esta imagen y esta belleza y pureza original, lo que vino y hizo el pecado es lo distorsionó. Pero ahí sigue la imagen, ahí sigue. Entonces tenemos ahora un trabajo que hacer con esto. Y ahora tenemos una división, entraron las 4 divisiones. ¿Cuáles son? Las que se basan en las 4 relaciones. Las 4 relaciones son relación de nosotros con Dios, de nosotros con nosotros mismos, mira, Javier con Javier, tú con tú, de nosotros con los demás, especialmente con el sexo opuesto, porque de ahí viene matrimonio, vida, etc. Y de la humanidad con el resto de la creación. Nosotros con Dios, nosotros con nosotros mismos, nosotros con los demás, especialmente hombre y mujer, y nosotros con el resto de la creación. ¿Y qué hizo el pecado? Como un machetazo. Dividió nuestra relación con Dios, por ende, ahora hay muerte espiritual y nos podemos condenar. Dividió nuestra relación con nosotros mismos, por ende, división de cuerpo y alma, muerte y enfermedad y sufrimiento vivido en nuestro cuerpo. División con los demás, por ende, ataque al matrimonio, divorcios, adulterio, familias rotas, violación, todo tipo de desastre en la relación humana. Y, ¿con qué razón? División con el resto de todo lo creado y abuso de los recursos naturales. La naturaleza sufre y es real y tiene que ver en cómo nosotros hemos decidido comportarnos con nuestro cuerpo y por ende, pecado, división. Sin embargo, Cristo nos viene a decir: vengo a redimirte. Y más específicamente, vengo a redimir Eros. No sé si has escuchado alguna de las otras charlas o si ya sabes algo de la teología del cuerpo, pero se habla sobre Eros. ¿Qué es Eros? Eros es el amor sexual y el amor del deseo, el amor de la pasión. Cuando nosotros deseamos algo o más aún a alguien, mueve toda nuestra existencia para ello. Bien sabemos de que si tengo hambre, ahí está mi deseo de comida y me muevo hacia ello. Tengo sueño, ahí está mi deseo de descansar y voy a buscar mi almohadita deliciosa. Pero si tengo el deseo más profundo, que es la unión humana, la unión esponsal, sexual, eso mueve toda mi vida y me transforma, o más bien tiene la capacidad de transformarme. Muchas veces no nos dejamos y por eso tenemos tantas heridas a nivel sexual, matrimonial y familiar. Cristo viene de: vengo a redimir tu deseo. Y Él lo dice en tantos momentos de la Escritura, inclusive hasta en la boca de los antiguos profetas. Sus labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí, leemos en el Antiguo Testamento. Dios quiere que lo deseemos a Él con lo más profundo de nuestra existencia. Y cuando nosotros solo
aquí está mi rosario, aquí está mi misa o mi oracioncita antes de comer. Cosas buenas, por supuesto, pero si las hago por quedar bien, entonces estoy pecando y empatando. ¿De qué sirve? Es como decir un te amo vacío, decirlo por decirlo. Cristo quiere redimir lo más profundo de mi esencia, quiere redimir mi corazón. De ahí es donde vive, de donde sale Eros y donde vive Eros. Por eso, en esta segunda palabra es donde San Juan Pablo II cita la parte del Evangelio donde los fariseos están hablando sobre el divorcio y donde Cristo les hablaba, en principio no era así, Dios los creó como hombre y mujer, el hombre deja a su padre y a su madre y se hace una sola carne con su esposa, y él está citando esa parte, y él está citando también la parte donde ellos hablan sobre cómo había una ley donde si tú mirabas mal, donde si tú te adulterabas con otra mujer, los dos eran reos de pecado y por ende lapidados. Pero Cristo está diciendo, es en el corazón donde comienza. Por eso estas palabras de Cristo apelan al corazón. Y Cristo nos da el modelo. Esa es la clave. ¿Quién dejó a su padre y a su madre? Cristo. Cristo dejó a su padre en el cielo, a su madre en la tierra y se unió a su esposa. Nos está modelando ese amor. Se hizo una sola carne con nosotros y nosotros necesitamos empezar a entender esto para saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces esta segunda palabra de Cristo, que es apelando a que en el corazón es donde existe y comienza la salvación. Cristo no es un legalista. Él no quiere más reglas para nosotros. Por eso inclusive reduce lo que eran 10 mandamientos convertidos en 613 preceptos de los judíos. Ahora Él nos dice, un mandamiento nuevo les dejo. Ámense los unos a los otros como yo, el esposo, les he amado. Wow. Hay mucha responsabilidad en toda nuestra creación y existencia humana. ¿Ok? Cristo viene por nuestros corazones. Miren esta siguiente imagen. Es hecha por la hija de Christopher West, quien es un gran misionero en esparcir la teología del cuerpo. Les recomiendo muchísimo todos sus escritos, charlas, talleres, y que vayan a estudiar con él si pueden. Esta imagen habla sobre el poder de Eros mal manejado y bien manejado. En las primeras dos partes vemos a este patojo donde él está apachando Eros y en la segunda apuntando Eros hacia el suelo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si Eros es el amor del deseo, tomemos un ejemplo. Digamos que tú tienes mucha hambre. ¿Ok? El hambre es un sentimiento muy fuerte, nos mueve. ¿Ok? Yo que recibí a mi chiquita hace 3 años recién nacida, lo primero que ella lloró es porque tenía hambre, no porque estaba feliz de ver a su papito. Ella quería comer y ahí estaba su madre para darle de su pecho. Qué lindo sacrificio. Entonces el hambre es muy poderoso en nuestra existencia. Yo te pregunto, si llevas días sin comer o si tienes enfrente y si a la vez tienes enfrente una montaña de pollo frito, ¿qué prefieres? ¿Negártelo o comerte y darte un festín? Pues si tú eres como yo, lo más probable es que si solo es de esos dos, el festín. Pero seamos francos, si no como nada, me voy a morir. Y si solo como pollo frito, me voy a morir. Necesito verdadero alimento. Y aquí es donde aprendemos sobre la diferencia entre el estoico, que apacha sus deseos, y el adicto. El estoico dice, el deseo es malo, me ha llevado a pecar, me condena, la sexualidad es mala, problemas, infierno, demonio. El estoico apacha sus deseos. Mientras que el adicto dice, si yo lo quiero, lo tengo que tener. Si tengo deseo de esto, voy tras ello. Si lo quieres, hazlo. Eso es lo que predica la cultura del día de hoy. Y bien sabemos que ambos destruyen. Pero como dice San Agustín de Hipona, brillante hombre que me ayudó a mí a cambiar mi camino desviadísimo. San Agustín dice, aquel que está
perdido en sus pasiones está menos perdido que aquel que ha perdido sus pasiones. Ese es el problema con el que Cristo se encontraba. Se encontró con los fariseos, quienes habían perdido sus pasiones y se habían vuelto en legalistas, en estoicos. Y no se daban cuenta que lo que Cristo venía a hacer, Él venía a pedir su corazón, tu corazón, mi corazón. Por eso, ¿quiénes fueron los que más fácilmente le seguían? Como dicen las escrituras, publicanos y prostitutas, los cobradores de impuestos, la gente que tenía trabajos. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, Cristo viene a redimir eros. ¿Y qué hace Él con quien le dé su corazón? Sea estoico o sea adicto, pero se lo da. Él te convierte en un místico aspirante. Eso es ese tercer patojo ahí que está abriendo el poder de su deseo, pero lo está apuntando voluntariamente hacia algo y hacia alguien. En lo más profundo lo está apuntando hacia Dios mismo. Porque como dice el primer párrafo del catecismo de nuestra preciosa iglesia, nosotros estamos hechos para Dios y nuestro corazón no descansa hasta descansar en Dios. Cuando yo abrí el catecismo, yo que creí que ese volumen de páginas iba a ser una cantidad de reglas que dije, wow, ¿a qué hora voy a vivir todo esto? Lo que encontré es en párrafo número 1. Estamos hechos para Dios y no vamos a tener paz hasta apuntarle a Él nuestro deseo. ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo podemos confirmar que lo que yo, Javiercito, estoy diciendo sea verdadero? ¿Cuál fue el primer milagro de Cristo? ¿Y en dónde fue? Fue en una boda. En esa boda de esos tiempos, calculamos han de haber habido entre 50 y 100 personas. Cristo multiplicó en vino el equivalente a 6 tinajas de este tamaño. O mejor dicho, 908 botellas de vino. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste 9 botellas de vino en una boda? Seguro nunca, porque no habrías contado la historia. El mensaje de Cristo, Él nos quiere emborrachar, nos quiere poner, pero santamente, del vino de su amor. Nos quiere emborrachar del vino de su amor. ¡Qué lindo! ¿Con qué razón nos fascinan las fiestas y las bodas y los banquetes? Porque si atendemos bien a ello, estamos entendiendo que nos apunta hacia el banquete celestial. ¡Wow! 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 Inclusive, otra parte de la Escritura, ¿de qué acusaron a los apóstoles al haber salido de la habitación donde recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés? ¿De qué les acusaron? Es mediodía y ustedes están borrachos. Ellos no estaban borrachos, ellos articulaban perfectamente, pero estaban tan llenos del amor de Dios que era incontenible esa alegría. Así que tú puedes pensar aquí como un pequeño ejercicio, ¿cuándo fue la última vez que sentiste esa profunda alegría, hayas o no hayas tomado una copita? Ese es el amor que Dios te quiere dar sin medida hacia el cielo. Pero tenemos que comenzar a darle lo profundo de nuestro corazón para que Él redima eros, embriagarnos del amor divino de Él. ¡Wow, wow, wow! Ahora, para esto sí es clave que entendamos quiénes somos nosotros. Yo te hago una pregunta. ¿Tú te consideras un ser espiritual? Si dijiste que sí, nosotros no somos seres espirituales, somos seres humanos. Y entonces, ¿qué significa esto? Que somos espíritus encarnados, esa unión de cuerpo y de alma. Y Jesús no vino solo a salvar almas. Por eso a veces a mí me cuesta un poco entender la frase, es que se salvó esta alma, se salvó esta otra alma. Es cierto, pero tenemos que considerar a la persona entera. ¿Por qué? Porque Cristo cuando resucitó, no resucitó solo en alma, resucitó en cuerpo, hello. Dejó visible, inclusive en su cuerpo, dejó visible lo que le hicimos como un testimonio de su amor. Es muy importante que esta teología no es teología del alma, es teología del cuerpo. Y el cuerpo revela a la persona y la persona es unión de cuerpo y de alma. Aunque es cierto, la muerte separa estos hasta la resurrección de todos.
es cierto. Entonces tenemos que pensar de esta manera porque vivimos en una época bien complicada, donde estamos tratando al cuerpo como un cascarón, como un residuo, como un efecto, como una casita del alma, y no es así. El cuerpo expresa a la persona. Inclusive aquí, Santo Tomás de Aquino lo afirma hace 1000 años. Yo no soy mi alma y mi alma no soy yo. ¿Por qué? Porque ahí en ese sentido estoy incompleto. Yo soy cuerpo y alma. Y cuando crecimos en hogares, de los que crecimos en hogares cristianos, donde se hablaba de una manera que divide el cuerpo del alma, ¿verdad? No estamos haciendo un buen trabajo. No estamos haciendo un buen trabajo. Donde, por ejemplo, el espíritu bueno y el cuerpo es malo, ¿verdad? No. Porque si ese es el caso, pues es como este papel. Si yo aquí miro cuerpos, ¿qué voy a hacer con el cuerpo? Si solo considero el alma, el cuerpo, totalmente basura. Y lo tiro. Dice, Juan Pablo II viene con 2 pistolas. Pa, 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 y dice, esto se llama maniqueísmo y es una herejía. No es lo que enseña la iglesia. La iglesia enseña cuerpo y alma, los dos son de la misma naturaleza, son la naturaleza humana y los dos deben de ser reverenciados. Juan Pablo II dice también, el problema del mundo moderno no es que sobrevalore el cuerpo y el sexo. Eso es lo que creemos, pero no. El problema del mundo moderno es que fracasa en ver lo que el cuerpo y el sexo realmente son y valen. Inclusive hay una cita sobre la pornografía que se atribuye a Juan Pablo II y dice, el problema de la pornografía no es que revele mucho del cuerpo, es que revela poco de la persona. ¡Wow! Necesitamos empezar a ver a los otros por lo que son, esa imagen entera de cuerpo y alma de quien Dios es. Por eso, aprendamos un poquito sobre la historia. Quien no conoce la historia puede estar condenado a repetirla. En los 60s, 2 personas se encontraron este papel arrugado. ¿Ok? Y ambos se atrevieron a sacarlo del basurero. La diferencia está en que uno lo mantuvo así y empezó a decirle a los demás, mira, 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 no quieres ver, no quieres ver, y lo metía bajo las narices de todos, mientras que el otro lo abrió y dijo, miremos, miremos en conjunto. Y esa es la diferencia que tristemente se marca entre Hugh Hefner, quien fundó la industria de Playboy y es uno de los mayores propulsores en la historia humana de la pornografía y de la distorsión sexual que tenemos hoy en día, versus Karol Wojtyla, quien después pasó a ser San Juan Pablo II y nos regala esta increíble teología del cuerpo. Entonces, ¿quién tenía razón de sacarlo del basurero? Ambos. Pero la diferencia estuvo en la reverencia que se le dio a esto y en cómo se presentó a los demás. ¡Wow! Hefner, no sé si lo sabes, pero Hugh Hefner creció en un hogar cristiano. Y él estaba tan golpeado, tan herido, que él dijo en una entrevista, comencé la revista de Playboy como mi respuesta personal al odio y la hipocresía del puritanismo en nuestro mundo. Hay ciertas verdades dentro de eso, porque es cierto que veníamos a una historia donde sexo malo, cuerpo malo, hay que enfocarse en solo lo espiritual y todo lo demás tabú. Es imposible, es nuestra naturaleza humana. Lo que pasa es de que hay que hablarlo con la reverencia correcta. Y Hugh Hefner estaba dolido por eso fundó Playboy. ¡Wow! ¡Cuánta destrucción! Imaginémonos lo que ese hombre hubiera hecho si en vez de haber destruido hubiera construido con ese encuentro que tuvo. Entonces nos toca entender este contexto de la revolución sexual en los 60s que Juan Pablo II le llamó cultura de la muerte, le acusó de maniqueísmo. Maniqueísmo es esa antigua herejía donde divide al cuerpo del alma, cuerpo malo, espíritu bueno y todas las cosas materiales y corporales son inferiores a nivel basura casi. Y solo hay que pensar en lo espiritual. Y esto de alguna manera lo vemos aquí metido en la revolución sexual porque aquí vemos donde entran de romplón los anticonceptivos,
el aborto, el divorcio, el adulterio, la pornografía, ¿verdad? El movimiento LGBTQ, y no sé cuántas siglas más, o más bien la distorsión sexual. Y nada de esto es por apuntar dedos. No, yo no soy digno. Pero sí tenemos que hacer un buen trabajo en llamar a las cosas por lo que son y hacerlo con amor. Porque no es amor dejar de hablar sobre la verdad por ignorancia o por miedo. No lo es. Entonces estamos llamados a entender qué está pasando, de dónde viene esta cultura de la muerte. ¿Por qué me refiero a cultura de la muerte? Porque toda esta cultura de la muerte está atentando contra la vida humana en el vientre. Y Juan Pablo II lo sabía. Pero él no nos quería presentar con una lista de condenación por nuestros pecados, lo cual de todos modos puede suceder. Él nos quería presentar una invitación de amor a entender qué significa ser humano y cómo vivo mi vida de manera que traiga verdadera felicidad. Él nos invita, mejor dicho, a una nueva revolución sexual para una cultura de vida, donde Él nos dice, hay otro camino. No es el del estoico, no es el del adicto, es del místico aspirante, el que apunta el deseo, especialmente el deseo sexual, hacia el cielo. Ojo, esto significa que yo le entrego mi sexualidad a Dios como un don y Él me va a guiar, ya sea al matrimonio de hombre y mujer, como apunta en el principio, o a la consagración, como lo es como lo es con los sacerdotes y las monjas. Esta es la última parte de la última sección de la primera parte de la teología del cuerpo, donde San Juan Pablo II habla sobre el celibato por el reino, donde cómo los que consagran y entregan su sexualidad en un voto, como el matrimonio, ellos se casan también. El sacerdote se casa como Cristo con la iglesia y las mujeres se casan como esposa, como iglesia, con Cristo. Ese es un matrimonio escatológico que apunta hacia el fin. Nosotros necesitamos ambos. La vida humana viene del matrimonio que apunta al origen, Adán y Eva, pero necesitamos a los sacerdotes, a las monjas, a las madres, para entender hacia dónde vamos. Porque en esa tercera palabra de Cristo, donde Cristo apela a la resurrección, Él está hablando con los saduceos y ellos le dicen, mira, es que esta mujer se casó con este brother y después él se murió, entonces se casó con el brother del brother y él se murió y con el brother del brother del brother, y entonces en el cielo ¿con quién está casada? Y Cristo dice, se nota mucho que no han estado en el cielo. Déjenme se los explico. En el cielo uno no se casa, uno no es dado en matrimonio. Pero si tú estás casado, como yo que estoy casado y amo a mi mujer, ¿qué significa eso? ¿Que se apacha el botón de borrar? ¡Auch! Eso dolería mucho, todo lo lindo que hemos construido y vivido. No, se apacha el botón de completar. Ya no necesitas una señal para llegar al cielo cuando ya estás en el cielo. De la misma manera que ya no necesitas una señal para llegar a Disney cuando ya estás en Disney. Pero el matrimonio es ese signo, es ese sacramento, señal visible de una realidad invisible. Entonces San Juan Pablo II quiere que nosotros, que nosotros pensemos en esto. ¿Y cuál es ese destino de lo que Dios quiere hacer con nosotros? En 3 palabras. ¿Listo? La Biblia en 3 palabras. Dios desea desposarnos. ¡Wow! Esa es la historia de la salvación. ¿Con qué comienza la Biblia? Con el matrimonio de Adán y Eva. Ese es un lado del marco. ¿Con qué comienza? ¿Con qué termina el otro lado de las Escrituras? Con el matrimonio de Cristo con la iglesia. Y en la mitad tenemos el Cantar de los Cantares, donde comienza ese es el libro exótico que uno dice, ¿qué está hablando aquí el escritor? Bésame con los besos de tu boca, que son más dulces que el vino. Y más adelante habla sobre piel y pechos y imágenes bien exóticas.
¿Qué significa esto? Dios está construyendo el amor que quiere hacer con nosotros sobre el amor humano. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Cristo vino como hombre, nacido de Dios Padre y de Dios Hijo, perdón, de Dios Padre y de María, una naturaleza divina y una naturaleza humana, para casarse con nosotros. ¡Wow! 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 Esto es enorme, esto es enorme. Y esto lo necesitamos para tener esa nueva revolución sexual, donde redimimos Eros, donde nos damos como un sacrificio, tenemos una cultura de vida, pero necesitamos comenzar con el perdón. Y eso es precisamente lo que yo voy a hacer ahorita como hombre. Queridas hermanas mías, por todo hombre que les haya hecho daño en algún momento de sus vidas o les esté haciendo daño en este momento, sea quien sea su papá, sea sus hermanos, sean sus amigos, sean sus hijos, sea su esposo, cualquier hombre que te haya hecho daño, perdónanos. No sabemos lo que hacemos, no lo sabemos, pero si nos dan un chance, nos perdonan, oran por nosotros, a lo mejor podemos comenzar a regresar a ser esa imagen y semejanza de Cristo, el divino esposo, y tratarlas a ustedes con la dignidad que ustedes merecen. Necesitamos una nueva revolución sexual y comienza aquí, en Eros, y en la relación entre hombre y mujer, de tú a tú. Y esto, dicho el perdón que nos merecemos dar entre unos y otros, también necesita que regresemos hacia inspirarnos, asombrarnos ante lo que es el amor matrimonial. Miremos este video. I'll now pronounce you one together. Oh! Oh, glory! Oh, glory! Wait, I didn't say it yet, Ryan. Oh, glory! You are now husband and wife. You may kiss the bride. Go ahead. Oh, glory. Oh, glory. Okay, go ahead. Oh, you're all right. Oh. Oh. Give folks, every once in a while, just has to have a hallelujah breakdown. ¡Wow! ¡Qué video! Él no lo estaba fingiendo. Él realmente se asombró. Y esa es la invitación que se nos está haciendo en este momento, junto con el del arrepentimiento y el perdón. Regresar al asombro de lo puro, de lo atractivo, de lo bello, de lo sencillo, de lo poderoso como es el matrimonio. Dios quería que el plan de lo que Él quiere hacer con nosotros sea tan claro que lo estampó en nuestros cuerpos y no nos estamos dando cuenta. Cada matrimonio es un testimonio de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso recuerda, en 3 palabras, Dios desea desposarnos. Si ese es el marco de la Biblia, ese es el marco de nuestra vida humana. Si tú vives, decides, actúas, duermes, comes, trabajas desde ese marco, tu manera de vivir va a ser otra. Tú vas a estar viviendo con lo que llamamos los lentes esponsales, el corazón esponsal, donde todo está llamado a ser un don. Tú estás llamado a ser un don, yo a ser un don. Pero lo lindo es de que eventualmente somos un don para Dios. Nuestra esposa no es Dios. Y eso es lo lindo. Estés soltero o soltera, casado o casada, se quita la presión. Tu esposo o tu esposa, tu novio o tu novia, o el deseo del amor platónico, ninguno de ellos te va a satisfacer plenamente. ¡Qué lindo! Se quita la presión.
No pongas tu sombrero, dice Christopher West, en un gancho que no aguanta la presión. Cuando yo le pongo la presión a mi novia, novio, cónyuge, para satisfacerme y brindarme felicidad eterna, lo voy a destruir. Solo Dios me puede dar eso. Por eso Él estampa ese plan en nuestros cuerpos. Es cierto que Él nos llama a ser hombre y mujer y a unirnos en una sola carne. Es cierto, pero no para que ahí termine, sino para apuntar hacia Él. Ese es el cielo. Entonces, dichas esas tres palabras de Cristo, las palabras del origen, del presente y del futuro, todo esto es muy, muy importante que entendamos el porqué de ello, porque Dios nos lo ha revelado, no es un secreto. Ya no es un secreto para nosotros, nos lo ha revelado. Es el secreto más íntimo de quién Él es. Dios es amor. Él es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en Él. Pongamos la atención a esto. Ni los ángeles. Los ángeles no tienen cuerpo, tienen alma. Son seres espirituales. Nosotros somos seres humanos. Ellos ven a Dios y tienen poderes enormes. Son superiores a nosotros en muchos sentidos. Pero ellos no entran adentro de la familia divina. La ven desde fuera. Mientras que tú y yo estamos invitados a ese banquete. Y aquí en la tierra lo vemos desde los célibes, desde los sacerdotes, las monjas, los consagrados, los célibes por el reino. Y ellos no rechazan la sexualidad. Ellos la entregan y la viven anticipadamente. Y solo entendiendo esto, ahora podemos entender bien lo que es ese sacramento, que es la segunda parte de la teología del cuerpo, donde Juan Pablo II se refiere al sacramento como el hacer visible lo invisible. Dios es invisible, pero lo podemos comenzar a ver. Y por eso nos fascina la Eucaristía cuando la llegamos a entender, porque ese ya es Dios mismo. San Juan nos dice en sus cartas: lo he visto, aquel a quien he visto con mis propios ojos y lo he tocado con mis manos. ¿Cómo podía San Juan ver a Dios y tocar a Dios? Porque lo logró a través de la persona de Cristo, a la palabra hecha carne. El Verbo se hizo carne. El Verbo nos enseña lo que es el sacramento. Y vivir esto va a hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Entonces Juan Pablo II dice que hay una frase en el Nuevo Testamento escrita por San Pablo en el libro en la carta a los Efesios, que nos va a dar una gran revelación de esto. Él le llama la suma o el compendio de lo que es nuestra fe. A lo mejor tú la has leído, está en Efesios 5. Y esta comienza con una de las líneas favoritas de ustedes, mujeres, que es: sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres sean sumisas a sus maridas como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Punto. Buenísimo. Terminemos aquí. No. Si esta línea, sean sumisas a sus maridos, no les ha causado algún tipo de incomodidad, de dolor, de angustia, es porque algo ha pasado en la cultura. Sí, o más bien, si les causa eso, es porque algo ha pasado, no lo estamos entendiendo bien. Miremos el contexto. Si ustedes son cuerpo y nosotros cabeza, si ustedes se someten y nosotros guiamos, ¿cómo lo hacemos? Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo se entregó Cristo a la iglesia? Hasta la muerte, desnudo, desangrado en una cruz, torturado. Lo dio todo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, entregada por ustedes. Ese es el amor al que estamos llamados. Cuando hablo con las mujeres sobre si ellas buscarían
o amarían a un hombre que lo dé todo por amarlas como ellas merecen, ni más ni menos, y darlo todo, su tiempo, sus finanzas, sus talentos, para servirle y amarle a ellas fielmente todos los días de su vida hasta que la muerte los separe? Todas ellas solo se me quedan hasta llorando. Lo desean, lo anhelan. Necesitamos buenos hombres porque somos modelo del esposo. ¡Wow! Pero no, esta sumisión también es mutua. Ustedes a nosotros, nosotros a ustedes en reverencia de Cristo. Y esto es porque todos acá somos iglesia. Abramos los ojos. Iglesia no es solo decir las cuatro paredes. Iglesia es familia. Iglesia es comunidad de personas, todos los bautizados, somos un mismo cuerpo. Por eso continúa aquí diciendo San Pablo de una manera metafórica. Él está hablando sobre lo que Cristo quiere hacer con nosotros a través de lo que el esposo y la esposa quieren hacer el uno con el otro, ese darse y recibirse. Y él dice aquí, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está bastante fácil entender esa frase, pero ahora entendamos lo siguiente. Gran misterio es este, y lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Aquí San Pablo no está siendo machista. Él está hablando con un lenguaje revolucionario. Sométanse los unos a los otros, hombre y mujer llamados a unirse porque somos imagen de Cristo. Como dije antes, Cristo dejó a su padre y a su madre, dejó a su padre en el cielo, a su madre en la tierra y se unió a nosotros, la esposa, la iglesia. Somos imagen de esta unión, mejor dicho, de esta unión. ¡Wow! ¿Ok? Y Cristo inclusive dice en otra parte, he venido al mundo a servir y no a ser servido, a dar mi vida. Por eso yo les pido, esposas, mujeres, déjense servir por sus maridos hasta la muerte. Si no se dejan, no están siguiendo lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y qué hizo Cristo por nosotros? Se hizo Eucaristía. San Pablo está conectando el matrimonio del Génesis con el matrimonio del final, porque Cristo es quien lo hace. Y donde nos lo demuestra de una manera bien visceral, donde yo lo puedo ver y lo puedo tocar, como dice San Juan, en la Eucaristía. Dice San Juan Pablo II en una de sus cartas a las mujeres, la Eucaristía es el sacramento del esposo y de la esposa. Cristo, al instituir la Eucaristía, deseaba expresar la relación entre el hombre y la mujer, entre lo que es femenino y lo que es masculino, querida por Dios, tanto en el misterio de la creación como en el de la redención. Es enorme. Toda la Eucaristía tiene una dimensión esponsal. ¿Sabías tú que para hacer el pan, el pan y el vino, se necesita, el pan viene del trigo, el trigo es la endoesperma de la planta del trigo, es la parte masculina, célula masculina del trigo. El vino viene de la uva, que es otra manera de decir ovum, el óvulo de la viña. Es el fruto femenino de la viña. ¿Y qué toca hacer con ambos? Molerlos, fermentarlos para convertirlo en pan y en vino. Y entonces ese pan y vino que fue, el trigo y la uva fue regalado por Dios, nosotros lo trabajamos, lo preparamos en pan y en vino, lo llevamos ahora a la iglesia, a la misa y lo ofrecemos. Hacemos una ofrenda, eso es liturgia, la ofrenda de la familia de Dios hacia Dios. Y el sacerdote en persona de Cristo, él es hombre. ¿Por qué? Porque Cristo vino hombre. El sacerdote en persona de Cristo logra, o mejor dicho, se abre por su vocación para que Cristo pase a través de él y ya no es pan y vino, ahora es cuerpo y sangre. ¿Y nosotros qué hacemos al recibir la comunión? Él entra, él, santamente dicho, él penetra en nosotros la esposa. Y entonces podemos ver ese intercambio esponsal en la misa.
ese dar y ese recibir. ¡Wow! Espero me esté explicando bien y esto te haga sentido. El esposo se quiere desposar con nosotros. Por eso no hace sentido que las mujeres sean sacerdotas, sacerdotisas. Esa sería una relación femenina a femenina, donde no hay vida. ¿Significa eso que las mujeres valen menos? Para nada. Ustedes, mujeres, nos enseñan lo que significa ser humano. Porque si todos los humanos somos iglesia y la iglesia es esposa, o todos los seres humanos estamos llamados, perdón, a ser iglesia, y por ende bautizados, y la iglesia es esposa, la esposa es femenina. Ante el esposo, la esposa se abre. Wow. Ustedes mujeres son importantísimas, pero cada uno tiene su lugar, y eso es lo que Cristo nos enseña, a dar la vida según nuestra sexualidad. ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? De una manera libre, total, fiel y fecunda. En el amor libre Él nos dice, nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. En el amor total Él dice, les he amado hasta el extremo. En el amor fiel, nunca les abandonaré. Y en el amor fecundo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso hasta hace sentido esa melodía, esa cancioncita simpática que cantan los gringos. Dice, first comes love, then comes marriage, then comes the baby in the baby carriage. Primero viene el amor, después viene el matrimonio y después vienen los frutos del matrimonio, los bebés. Y ese amor es el me domino a mí mismo para darme a mí mismo. Y entonces hay un matrimonio, puede haber un matrimonio. Y de ese intercambio tan lindo viene la vida. Por eso, cuando tú lees en las Escrituras el una sola carne, ese eres tú, ese soy yo. Tú eres la una sola carne de tus papás. Tú eres el fruto. Tú eres la prueba de que lo que ellos hicieron funcionó. ¡Wow! ¡Wow! La sexualidad es preciosa. Ese darse y ese recibirse, ese sacramento. Esto es a tal punto importante que inclusive lo podemos hasta ver en un microscopio hoy en día. Lo que nosotros vemos acá en esta imagen es un esperma, el don masculino, entregándose a un óvulo, el don femenino. Qué curioso que tenemos una enorme cantidad de células en el cuerpo que compartimos entre hombre y mujer. Todas las mujeres tienen, y hombres, tenemos células de pelo, de piel, de hígado, corazón, ojos. Hay una sola célula, una sola, que no se comparte, que es solo de los hombres, y otra célula que es solo de las mujeres. Tú ya sabes cuál es, la acabo de decir. Esperma para el hombre, óvulo para la mujer. Y date cuenta de otra cosa en esta imagen. Son muchas espermas. De hecho, científicamente comprobado, en promedio, puede llegar a ser hasta medio billón, 500 millones de esperma en una sola eyaculación del esposo, mientras que la mujer pone ¿cuántos óvulos? Uno. ¡Wow, wow, wow! ¿Sabes qué significa esto? Que Dios da toda su generosidad. Nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Y Él bota todo su amor sobre nosotros para que nosotros le digamos un sí, un fiat, como María. Como María lo hizo en ese momento que dijo, hágase en mí, según su palabra. Fiat mihi secundum verbum tuum. Y en ella se hizo lo que vemos en esta imagen. Hombres y mujeres nos damos ese don, esperma, óvulo, y en ella se hizo el Espíritu Santo, entra tal cual esposo y fecunda su único óvulo. Y de ahí viene Cristo nuestro Salvador. ¡Wow! Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo que Él hizo con María, Él quiere hacer con nosotros.
tenemos que dejarnos, tenemos que comenzar hoy. Pareciera que hasta Hollywood entiende de qué se trata esto. Claro, lo hacen a través del dolor, pero entienden lo que es la dinámica de una promesa. Iremos. 4 times. Stop the car. It's 24 hours a day. I live with this aching possibility that you might call me to do Okay, something. let's go to your house and we'll talk this out. I want to see where you live. Let's just slow down. I want you to stop the car, Julie. I want you to stop the car! Don't you know that when you sleep with someone, your body makes a promise whether you do or not? Tell me something. Si hasta Hollywood de alguna manera sabe tocar este tema, es porque hay algo en el fondo de nuestro deseo, de nuestra humanidad, que no estamos entendiendo bien. Pero si logramos entender bien, vamos a vivir en esa felicidad que Cristo nos promete desde aquí y desde ahora hacia el cielo. Ahora, no es ninguna coincidencia que ahora esté pasando lo que pasa. De hecho, hace 60 años, un hombre bajo mucha presión supo predecir que este tipo de cosas iban a pasar, a pesar de que siempre que nuestros cuerpos se unen, se hace una promesa. San Pablo VI, quien escribió Humana Vitae, que influenció tremendamente a San Juan Pablo II, él profetizó, él predijo desde 1968 con enorme presión de inclusive miembros de su equipo en la iglesia, de que si se autorizaba y se promovía, se aceptaba el uso de anticonceptivos dentro de la relación humana, de la relación esponsal, iba a traer mucha destrucción. Entonces él habla ahí, San Pablo habla sobre el amor humano y cómo estamos hechos para hacer el don, un don el uno para el otro, y que de ahí viene la vida humana sacra como es, sagrada. Y él dice, si nosotros aceptamos los anticonceptivos, como lo han hecho ya todas las demás iglesias y el resto del mundo, vamos a toparnos con graves problemas. Entre ellos va a haber más infidelidad e inmoralidad, va a haber degradación de la mujer y el gobierno se va a querer meter en la cama, control del Estado sobre la familia. Miren esto, número 1, el camino fácil y amplio se abriría a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad. Muchos dicen hoy en día, pero si nos vamos a casar, mejor primero probemos a ver si somos compatibles, ¿verdad? Hagámoslo, convivamos, etc. Pésima idea, perdón, pero hasta Jordan Peterson, que es célebre psicólogo de hoy en día y ahora aparentemente converso al catolicismo, todos estamos de acuerdo que es mala idea. ¿Por qué? Porque, o sea, eso te funcionaría si tu mujer es una llanta. Tú puedes probar esa llanta y si no te gusta, pues la devuelves. O una prenda de ropa. Pero ella no es una llanta. Tú no eres una llanta. Esto no es probar y si no me gusta lo devuelvo. Esto es, lo doy entero y no volteo a ver atrás. No volteo a ver a otro o a otra. Esa es la diferencia. Cuando tú metes un anticonceptivo, tú estás queriendo decirle a tu cónyuge, o bueno, si son novios, ya de por sí el acto es un adulterio, o sea, está ensuciando lo que es el propósito de la sexualidad dentro del matrimonio. Pero si dentro del matrimonio se usan los anticonceptivos, esencialmente lo que están diciendo los esposos es, te amo todo, excepto eso, excepto tu fertilidad. Y muchos dirían, entonces, ¿cómo así el solo hacerlo, como predican algunos en la iglesia, que solo, verás, si no quieres hijos, entonces lo haces solo cuando la mujer está infértil y cuando está fértil ahí no? ¿Cuál es la diferencia? Si igual no quieres bebés y estás buscando que no haya concepción, por ende anticoncepción. No, te digo yo. ¿Cuál es la diferencia entre matar a tu abuela, ¿verdad?, con eutanasia, versus dejar que tu abuela se muera naturalmente? El resultado es el mismo, pero el corazón y el procedimiento es otro. A uno se le llama asesinato, y es de la eutanasia. Al otro se le llama muerte natural. Esa es la diferencia. Entonces,
No hay tal cosa como anticonceptivo si tú estás respetando los ciclos naturales que Dios nos dio, donde la mujer no es siempre fértil. El hombre sí, porque el hombre es imagen y semejanza de quien Dios es con nosotros. Dios es siempre fértil, mientras que la mujer es por etapas fértil, como nosotros los hombres, la humanidad, por etapas. ¡Wow! Entonces entendemos cómo esa naturaleza esponsal nos enseña de quién Dios es y quién somos nosotros. Pero cuando metemos anticonceptivos, va a haber infidelidad e inmoralidad. Miren esto, número 2, la degradación de la mujer. Podría también temerse que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, llegase a considerarla como simple instrumento de goce egoísta y no como compañera respetada y amada. Qué coincidencia, o más dicho, sí, coincidencia, que desde la revolución sexual de los 60s y desde que prácticamente el mundo entero, excepto la Iglesia Católica, excepto solo la Iglesia, haya abrazado el uso de anticonceptivos, se ha disparado el divorcio, la cohabitación, la infidelidad, el adulterio, los abortos, la eutanasia inclusive y la fertilización in vitro a niveles astronómicos nunca antes vistos, nunca antes. Había ya muchas de estas cosas antes, pero no como ahora. No como ahora. La familia y el matrimonio están siendo muy atacados y el gobierno se está metiendo en la cama. Miren a China. Miren cómo se ha hecho de liberal el gobierno en Estados Unidos en estas épocas, ¿verdad? Y cómo se ha destruido la civilización a través de esta degradación sexual. Entonces no es por apuntar dedos, pero necesitamos tener valentía en decir la verdad. Número 3 dice, reflexiónense también sobre el arma peligrosa que de este modo se llegaría a poner en las manos de autoridades públicas, despreocupadas de las exigencias morales. ¿Quién impediría a los gobernantes favorecer y hasta imponer a sus pueblos, si lo consideraran necesario, el método anticonceptivo que ellos juzgaran más eficaz? Esto está pasando en todo el mundo. Despertémonos. El gobierno se ha metido en la cama. Y por si no nos faltan las estadísticas, aquí hay unas. 50% de matrimonios en Estados Unidos termina en divorcio. Esto es antes de pandemia. Pandemia lo empeoró. Las top 5 causas: falta de compromiso, infidelidad, conflicto, violencia y abusos. Ahora muchos dicen, pero el aborto es la mujer debería decidir, es su cuerpo, es su elección, ¿verdad? Your body, your choice. A ver, según Planned Parenthood, quien es el mayor practicante de abortos a nivel mundial, según sus propias estadísticas, ellos revelan que al menos el 73% de los abortos suceden porque ellas no se sienten listas, mientras que solo el 0.3% son por violación. Por supuesto que la violación es algo fuerte y hay que hablar de ello y hay que respetarlo bien, pero no es culpa del niño. Y el anticonceptivo lo empeora aún, porque es decirle a la otra persona, te quiero a ti como objeto, pero no quiero el fruto de tu esencia humana. Y si ese fruto viene, pero yo no lo quería, ¿cuál es el siguiente paso? Matarlo. ¡Wow! No podemos seguir así. Ahora, clave, para ir cerrando esto, la anticoncepción comienza en el corazón. Aunque estés casado y no estés usando anticonceptivos, porque yo sigo lo que la iglesia y todo dice, pero aquí hay una gana de anticoncebir, Cristo juzgará tu corazón. Entonces, fíjate en ello, porque de ahí es donde proviene lo bueno y lo malo. Entonces, dicho todo esto, se nos ha hecho una gran invitación el día de hoy a introducirnos en la teología del cuerpo y a buscar ser esos hombres y esas mujeres que hemos sido creados desde el principio. Y yo te pregunto, si tú estás casado, estés o no estés casado, ¿quieres ser fiel a los votos matrimoniales? Si tu respuesta es sí, te hago una pregunta otra vez. Aunque te mande sacrificio y dolor fuertísimo, aunque demande que tú te mueras a ti mismo, ¿quieres ser fiel a esos votos matrimoniales y demostrarle ese amor libre, total, fiel y fecundo a tu cónyuge?
Si tu respuesta es sí, entonces tú acabas de aceptar todo lo que la Iglesia enseña sobre la sexualidad humana, sobre la teología de nuestros cuerpos. Porque el significado de la vida misma es amar como Cristo ama. Y Cristo ama hasta la muerte. Nosotros necesitamos tirarnos como esta mujer y confiar en Él totalmente. Por eso les dejo con este último video para que veamos que nuestra preciosa iglesia nos apunta hacia la vida, hacia la verdad, la belleza, la libertad, en un mundo que cree que la iglesia hace exactamente lo opuesto. Me despido de ustedes con mucho cariño. Miremos. Holy shit, look at that guy on the wrong side of the highway. He's going to kill somebody. God! Hey! Hey! Hey, what's going on? Some joker wants to race. Don't race. That's ridiculous. All right, come on. Let's go. Let's go. Put your window down! He wants something. He's probably drunk. You're going the wrong way! What? You're going the wrong way! He says we're going the wrong way. Oh, he's drunk. How would he know where we're going? Yeah, how would he know? Thank you. Thanks a lot. Terrific. Thank you. What a moron. You're going in the wrong direction! You're going to kill somebody! You're going the wrong way! What? Bendito seas, amado Señor, por habernos hecho hombre y mujer a tu imagen y semejanza, por habernos llamado al amor, a la libertad y a la felicidad, por el regalo de esta teología de nuestros cuerpos que hiciste a través de San Juan Pablo II. Gracias. Gracias por ayudarnos a entender más y mejor qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, cómo vivo mi vida de manera que traiga verdadera felicidad. Señor, quiero pedirte perdón por la falta al amor que yo he hecho con mi cuerpo, por la falta al amor sexual, la falta a eros, por haber utilizado a los demás y dejarme utilizar por los demás, por no confiar que tú, divino esposo, llenas y llenarás todo mi interior y que me quieres elevar a un cielo esponsal donde los ángeles quedan fuera contemplando lo que nosotros compartimos en tu gloria. Te pedimos perdón, Señor, por tanta falta, tanta destrucción, tanto ataque al matrimonio, a la familia, a nuestros cuerpos, a nuestra identidad.
Sabemos, Señor, que tú todo lo puedes hacer nuevo y bueno, todo. Y que todos mis pecados y todos los que yo haya causado en los demás pueden ser renovados. Existe una nueva virginidad, una nueva castidad, una nueva pureza. Tengo que creerlo, porque si no, estoy perdido. Pero si sí, estoy salvado. Te pido perdón y te pido tomar acción para empezar a amar como tú me llamas, de una manera libre, total, fiel y fecunda. Y que yo deje de tener un corazón anticonceptivo, un corazón de cultura de muerte, y que empiece a tener un corazón como el tuyo, de vida, de amor. Ayúdanos a sanar para poder amar. Ayúdanos a vivir la teología de nuestros cuerpos a través de María Santísima, quien no solo vivió la teología de su cuerpo, sino que encarnó a la teología misma, a Dios mismo en su cuerpo. Bendita seas, Madre, y bendito seas, Señor. Amén.